Nos visita hoy en 20 Manzanas el abogado y profesor Enrique Paisao. El doctor Paisao fue convencional nacional constituyente en la reforma de la Constitución de 1994, fue presidente de la Auditoría General de la Nación y fue también secretario de Justicia de la Nación en la última parte del gobierno de Raúl Alfonsín. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias por invitarme. En esa reforma del 94 de la Constitución, de la cual usted fue convencional constituyente, una de las ideas fuerza era la independencia de la justicia. ¿Algo de todo eso se implementó en este tiempo? Algo se implementó. Estamos todavía en el camino y evidentemente tenemos un largo camino por recorrer. Se creó un órgano específico, el Consejo de la Magistratura, uno de cuyos objetivos es preservar o defender la independencia judicial, cuyo desempeño desde entonces hasta ahora y su integración ha dado lugar a muchas críticas, es decir, todavía está, digámoslo así, en periodo de afianzamiento y esperemos que se abra una etapa de mejora, ¿no? El Consejo de la Magistratura, a partir de su creación, estuvo para intermediar un poco entre el Poder Ejecutivo y la designación de los jueces, ¿puede ser? Las ideas fueron varias. Se trató de concentrar en el Consejo de la Magistratura funciones que hasta entonces desempeñaban otros órganos del Estado. Por empezar, sin retirar del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la Nación, la atribución de designar a los jueces, que sigue existiendo y sigue funcionando, se sometió al procedimiento de selección de los jueces a la intervención de este órgano, prescribiendo constitucionalmente la generación de un sistema de concursos, es decir, y la generación de ternas como resultado de esos concursos que son obligatorias para el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede, como antes de la reforma, elegir a su sano juicio, a su arbitrio, los jueces que ha de proponer, que ha de designar, sino que debe tomar dentro de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura después de un procedimiento de selección apoyado en un concurso público. Ese aspecto, en el aspecto selección de los jueces, esta es su intervención. Esto no quita la intervención posterior del Senado, convalidando la elección del Ejecutivo o no convalidándola, y el nombramiento del Ejecutivo. En el procedimiento de remoción de los jueces también juega un papel muy importante. La Constitución de 1853-1860 sujetaba la remoción de los jueces a una decisión del Congreso, el llamado juicio político. Juicio político de muy difícil y de muy engorroso trámite, 2/3 de ambas cámaras, es decir, la Cámara Acusadora, Cámara de Diputados, necesitaba 2/3 de sus miembros, o 2/3 de sus votos para, mejor dicho, para acusar a un juez, y el Senado 2/3 de sus votos también para removerlo, como consecuencia de lo cual se sentía claramente allá por el 94 la ausencia de un órgano o de un sistema que permitiera la depuración de cuadros judiciales cuando se advertían casos de inconducta. Todo esto se trató de concentrar en el Consejo de la Magistratura. Estas reglas de nombramiento y remoción de los jueces creadas en la reforma de 1994 no rezan para la Corte Suprema. La Corte Suprema sigue nombrada y removida por el procedimiento que viene de la Constitución histórica, es decir, del 53 y 60, y removidos por ese mismo procedimiento. Es decir, designación por el Ejecutivo con acuerdo del Senado y remoción por juicio político de ambas cámaras. La reforma del 94 separó la situación del universo de los jueces por el universo de la Corte Suprema por varias razones. La primera es un universo acotado. El universo del juicio político abarca solamente a los jueces y a los ministros, es decir,
es un universo acotado, más razonable para que sea gestionado por un órgano de las características del Congreso, porque el Congreso no es un órgano que funcione normalmente como un tribunal. ¿Cómo se está desempeñando ahora el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura, su configuración por la Constitución tomó en cuenta representantes de los poderes políticos, representantes de los jueces, representantes de los abogados y representantes o representante al menos del mundo académico. Este fue el diseño sujeto a la reglamentación de este diseño por la ley del Congreso. Estos representantes son los que después tienen que elegir a los jueces o proponer la terna al Poder Ejecutivo. Proponer la iniciación de un enjuiciamiento dirigido a la remoción y conducir la administración de la hacienda judicial. Ha tenido dos formas de integración básicamente, y en las formas de integración, una primera con 20 miembros y la actual con 13 miembros, en su integración siempre se advierte la puja por cuál de las, llamémoslas, corporaciones recogidas por la Constitución como integrantes ha de prevalecer o ha de tener fuerza hegemónica, atendiendo a que la Constitución recoge como, no establece el número, pero establece que ha de haber equilibrio entre estos distintos grupos. Pues bien, una primera Constitución muy numerosa pero bastante equilibrada y que dio resultados más o menos atendibles dentro de lo que se puede esperar de un órgano que está comenzando a hacer sus primeras pruebas, y una segunda integración, que es la actual todavía, de 13 miembros, donde el sector llamado político ha tenido una preponderancia más fuerte, sin que haya merecido la tacha de desequilibrio. Hasta ahora todavía se está discutiendo judicialmente esa integración, pero efectivamente hay una impronta muy fuerte de lo político con este problema adicional. La Constitución lo piensa como un órgano profesional, un órgano dedicado a hacer lo que tiene que hacer con influencia de la política por su integración, pero no con la política dentro, es decir, con la política cotidiana dentro. Por eso la Constitución usa la expresión representantes de las políticas, de los jueces y de los abogados. Sin embargo, la reglamentación legal siempre tratándose de los políticos, también de los jueces y de los abogados, ha sentado como integrantes del Consejo de la Magistratura a diputados, a senadores y a miembros del Poder Ejecutivo. También a jueces en ejercicio y también en abogados, aunque los abogados, mientras dura su desempeño, deben tomar licencia de su profesión, deben vivir de eso y no de la profesión. La idea sobre la cual está plasmado es la de personas que dediquen todas sus fuerzas y todo su tiempo, fundamentalmente, a hacer lo que tienen que hacer, es decir, seleccionar jueces, controlar el funcionamiento de tribunales y administrar. Digamos, los senadores y los diputados o integran el Consejo de la Magistratura cuando en realidad ellos tendrían que elegir a otros representantes que se dedicaban full time al Consejo de la Magistratura. Hasta ahora, y son 6 sobre 13, ¿no es cierto? Porque son 3 de diputados. 6 sobre 13 actualmente, sí. Y Cristina Fernández de Kirchner quiso, digamos, poner la política totalmente adentro, proponiendo que se eligieran por el voto popular. Esto fue por decreto. Que los representantes de los jueces fueran elegidos por los que no son jueces. Es decir, algo realmente que enfrentaba hasta la letra de la Constitución. Es decir, había que elegir representantes de los jueces en comicios abiertos. Esto dio lugar a una fuerte litigiosidad y la Corte Suprema declaró que esto no podía ser admitido y declaró inconstitucional la ley y esta ley nunca se llegó a aplicar.
Esta es la segunda ley de Cristina Fernández de Kirchner, porque la reducción de 20 a 13 también es un proyecto de ella en su condición para la época de senadora. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se trató de, como hacer realidad, o sea, poner en la letra lo que estaba pasando en teoría. Como hay una permeabilidad poner las del poder intenciones en la letra, es decir, más allá de si las intenciones las conseguían plasmar, que en general las consiguieron, aunque con limitaciones, agregar la letra a las intenciones expresadas, de modo que las limitaciones desaparecieran. Es decir, el órgano pensado por la Constitución como un órgano de mediación entre las pulsiones políticas sobre la justicia, que siempre las hay, son inevitables, y el desempeño judicial, pretendía ser el órgano de operación directa sobre la justicia, es decir, dando vuelta exactamente en sentido contrario el objetivo constitucional. La propuesta de Fernández de Kirchner era ir al opuesto absoluto. Tal cual. Sin embargo, hoy en día hay mucha permeabilidad de la política en el Consejo de la Magistratura por esto mismo que usted está diciendo, es decir, están los políticos metidos adentro del Consejo de la Magistratura, con lo cual también se podría decir que eso es inconstitucional. Sí. Mire, la función judicial es una función política. Más en un sistema judicial como el que tiene la Argentina, donde los jueces tienen hasta la facultad de no aplicar la ley bajo argumento de su inconstitucionalidad. Es decir, el que puede decir yo no aplico la ley porque es inconstitucional, se llamará juez, pero está haciendo un acto político. Es decir, y de todos modos, todo lo que se hace desde el Estado es político, porque en definitiva es el resultado de la elección popular y de la contribución económica de los habitantes, es decir, de la elección y del impuesto. De modo que es inevitable que los jueces miren a la política. Lo que es inconcebible es que los jueces militen en la política y la pongan por encima del derecho. Esto es inconcebible. Para poner la política por encima del derecho está el Congreso, que ha de reformar el derecho entonces. Se habla mucho de la reforma judicial. Justamente ahora mencionaba lo de la intervención del Congreso para regular. ¿Quién tiene que hacer la reforma de la justicia? La reforma de cualquier sector del Estado corresponde a los representantes del pueblo. Es algo paradójico lo que hemos visto en este año, donde el presidente de la Corte Suprema ha abierto el año judicial diciendo que los jueces iban a ocupar de reformarse a sí mismos. En realidad, los que tienen que establecer cuál es el sistema judicial que la Argentina quiere son los representantes del pueblo, porque es el pueblo quien habla por su intermedio. Esto no quita que no sean consultados, que la experiencia judicial sea desaprovechada, ni nada de eso, pero no es una tarea judicial reformarse, sino aplicar la ley. Crear la ley no es una tarea judicial, es solo la de aplicarla. Esta es mi respuesta, ¿no? ¿Cree que la Corte Suprema intenta cogobernar? Se nota en la Corte Suprema una pulsión muy fuerte hacia la ocupación de competencias que constitucionalmente corresponden a otros órganos del Estado. Desde luego, desde la declaración de inconstitucionalidad, que en nuestra Constitución solo está escrita desde la Constitución de 1994, desde la reforma de 1994. Y la construcción que daba lugar a esta declaración, tomada del derecho norteamericano, tampoco tiene en la Constitución americana un solo renglón que la autorice. Es una construcción de la Corte Suprema, en este caso americana, es decir, sobre la base de este mismo fenómeno, es decir, por lo mismo que la función jurisdiccional es una función política, como toda función política es dinámica y hay un lugar común que dice que la política expulsa al vacío y donde hay vacío se llena. Y si hay alguien ocupándolo y es posible, se lo empuja. Esta es la idea, ¿no? Parecería como que cada vez hay más poder en los jueces, ¿no? O sea,
empieza el año judicial diciendo, me voy a reformar a mí mismo, este Poder Judicial. Ya tiene desde el 94 la facultad de decir, esto no va, aunque lo hayan decidido en el Congreso. Y ahora también tiene... Es decir, la tiene desde antes. La tiene desde antes. Está escrita en la Constitución desde el 94, pero la tiene desde antes de existir el sistema judicial argentino, porque como estas reglas están tomadas de la Constitución americana, han venido acompañadas de la construcción norteamericana sobre el tema, ¿no? Bien, tienen esta facultad, con lo cual pueden, digamos, cogobernar si quieren, dependiendo cuánto intervienen o no en ejercer esas limitaciones. Y ahora también tienen el poder de escuchar telefónicamente a cualquiera que estén investigando. Esto es una irregularidad. Es decir, la función que la Constitución pone a los jueces es la de decidir conflictos, no la de administrar ningún área del sistema público. La idea de poner en los jueces o en la Corte Suprema una oficina de funcionamiento de algo es una idea ajena a la Constitución. La función de los jueces es dirimir conflictos, no investigar, no administrar, ninguna de esas cosas es su tarea constitucionalmente prevista. ¿Estos avances del Poder Judicial cree que se deben a una ausencia de política? Se deben a falencias de la política. A ver, el ejemplo, el punto que estamos manejando, las escuchas ordenadas por la justicia, y esa sí es una función judicial. Es decir, no cualquiera puede decidir una escucha. Ordenarlas sí, pero no ejecutarlas. Pero no ejecutadas. Es decir, la ejecución de una escucha es una tarea de rutina administrativa, ni siquiera de rutina técnica. Es decir, podría no haber una oficina de escucha, simplemente una orden judicial que le diga a la empresa a cargo del sistema del servicio telefónico, ponga una escucha y mándemela grabada a mi despacho. Esta podría ser la decisión judicial y no hay ninguna oficina en el medio destinada a eso. Lo que ocurre es que en el medio había una oficina destinada a eso y esa oficina estaba radicada en la Secretaría de Informaciones de Estado, Secretaría de Información, como se la llamaba últimamente. Bueno, y este órgano tampoco gozó de muy alto prestigio en los últimos, qué sé yo, en los últimos 100 años, por decir algo. A ver, el espionaje no es una tarea que goza de la simpatía pública. Acá y en cualquier parte del mundo. Acá y en cualquier parte del mundo. Pues bien, esa radicación en el lugar de espionaje creaba dificultades y dificultades para todo el mundo. A algún gobernante avispado se le ocurrió, bueno, entonces la sacamos de allí y la ponemos en un lugar en lo posible uno que controlemos. Y se le ocurrió transferirlas a la Procuración General en un momento en que la Procuración General era rigurosamente controlada desde el Poder Ejecutivo. Cuando ese cuadro político se modificó, es decir, el actual gobierno dijo acá no se animó a recuperarla para la administración, porque esto iba a generar una catarata de críticas diciendo, nos quieren espiar, entonces que lo haga la Corte, como si estuviéramos con la idea de que goza de la imagen de que es un espacio neutral. Es un espacio neutral en el sentido de la política cotidiana, pero también es un espacio donde también es un espacio de poder y un espacio de poder expansivo, ¿no? ¿Cree que hay algo de razón en las denuncias que hace Elisa Carrió, entonces, de que hay una suerte de oficina paralela de espionaje? No, yo creo que hay razón. Yo creo que la denuncia tiene razón en el sentido de que esa no es una función que le corresponde a la Corte. Es cierto que además la Corte emitió señales en el sentido de que quería ampliar su competencia para escuchas para una competencia investigativa más amplia, es una especie de policía científica dependiente de la Corte.
Bueno, insisto, yo creo que la Corte no está para gestionar, está para dirimir conflictos. La Corte y cualquier otro tribunal, digamos, ¿no? Doctor, estuvimos hablando de algunos problemas en el desempeño de la justicia. ¿Cree usted que está cumpliendo su función? Es decir, como ciudadanos los argentinos, ¿estamos pudiendo diferenciar entre el mal y el bien? ¿Estamos pudiendo saber si alguien realmente es culpable o inocente? Mire, en la Argentina hay alrededor de 6.000 jueces. Y debe haber en edificios judiciales, qué sé yo, 300 manzanas o algo por el estilo. Cuando respondemos preguntas como la que usted me acaba de hacer, pensamos en una manzana, Comodoro Pi. En esa hectárea está la justicia que la sociedad mira. Yo no digo que los 6.000 sean buenos, pero los que se desempeñan allí son 12 de primera instancia, 6 de segunda instancia y 9 o 12 de casación, es decir, 2 docenas o poco más. O sea, ¿qué estoy diciendo de esto? El panorama es mucho más matizado de lo que parece. Ahora, si la pregunta se reformula por la responsabilidad de los funcionarios públicos que ejercen el gobierno federal, entonces la respuesta sí es categórica, porque esa está concentrada en ese lugar que mencionábamos recién. Y ese lugar que mencionábamos recién, es decir, los jueces que allí se desempeñan, en verdad dejan mucho que desear. Es decir, allí es necesario un programa de cambio verdaderamente importante. Yo he visto algunos esfuerzos, se está haciendo algo, algunos cuadros se van depurando, pero el problema es bastante más. Allí, a ver, decía media docena, 2 docenas de jueces, también hay un tema con los fiscales, en fin, hay un universo muy especial, es un universo de poder muy concentrado y un universo que deja mucho que desear en su desempeño y en su imagen. Estamos hablando de los jueces a cargo de las causas que salen en los diarios todos los días, con los funcionarios acusados por diversas por problemas corrupción. hay en todos lados, es decir, hay otras quejas en los diarios, el violador que recupera la libertad y comete una nueva violación, ese tipo de cosas son problemas reales y eso sí, están dispersos en el universo de los 6.000 que... pero tampoco son los 6.000, digamos, ¿no? Es decir, son sectores, franjas, capas, en fin, es disperso, ¿no? En cambio, en Comodoro Pi está claramente en Comodoro Pi es un fuera universo de eje. Verdaderamente que no hay por dónde, no se ve por dónde. Sí habrá unos cuantos funcionarios correctos, pero hay algunos funcionarios correctos, pero no es un ámbito que deja mucho que desear. ¿Y quién tiene que hacer esa reforma? Y esa reforma la tiene que hacer la política, es decir, la tiene que hacer el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y lo tiene que hacer en un momento en que tenga mucha fuerza política o en un momento ilusorio, en un momento imaginario, en que haya un acuerdo importante para resolver este problema, que es un problema que trasciende al gobierno de hoy, al de ayer y al de mañana, ¿no? Pero no veo esta ilusión de acuerdo, me resulta muy poco factible. Doctor, le hago una última pregunta. Saliendo de la Argentina ahora y viendo la relación entre política y justicia que está ocurriendo en este mismo momento en España, acaban de sacar a Rajoy del gobierno por causas de corrupción, está Lula preso en Brasil. Bueno, hay una explosión de... Entonces no es la justicia, es la corrupción. Sí, claro, pero la intervención de la justicia en las causas de corrupción de más alto nivel, ¿no? Insisto, se trata de la corrupción o de la justicia. Es decir, la declaración de que la corrupción existe no puede correr por otro conducto que por la justicia. Es decir, si
mantenemos el sistema republicano. Lo contrario es que la declaren, yo he vivido, no es su experiencia vital, pero sí la mía, yo he vivido un sinnúmero de golpes de Estado, ya me olvidé cuántos he vivido. Invariablemente la lucha contra la corrupción era una bandera en todos los golpes de Estado. Es decir, no es el golpe de Estado el que debe condenar a los corruptos, es la justicia, son los jueces. Entonces no es un tema de la justicia, es un tema de la corrupción. Y enhorabuena que la modernidad, la comunicación, qué sé yo, que está poniendo sobre la mesa, está transparentando los ámbitos oscuros y la transparencia barre con la corrupción. Esta es un poco la idea, ¿no? O sea, no es un tema de la justicia. Claro, pone de manifiesto la falencia de la justicia cuando la falencia existe. Esto es cierto, es decir, pone de manifiesto. La comparación lo pone de manifiesto, ¿no? Es un tema de la corrupción, que es la falta de justicia la potencia.